Prestosos, prestosas, nos encontramos en Infiesto, a orillas del río La Marea, y a mi espalda el santuario de la Virgen de la Cueva. Hoy, buscando seres mitológicos por los bosques asturianos, os enseñamos la ruta Peridiella. Nuestra ruta de hoy comienza en el aparcamiento justo al lado de la Virgen de la Cueva, en el área recreativa. Hay mucho espacio para dejar nuestro vehículo y nuestra primera visita, el santuario. Justo a la entrada del santuario de la Virgen de la Cueva nos encontramos este panel indicativo que nos dice que forma parte del Camín de los Santuarios, donde estaría incluido la Catedral de Oviedo, la Virgen de la Cueva, aquí en Infiesto. Pasaríamos por Covadonga o Covadonga y nos iríamos hasta Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Prestosinos, qué chulada el santuario, después de darle una vuelta alucinante. No deja de ser historia de nuestra casa, de nuestra Asturias querida. Y ahora salimos por la puerta de la derecha y comenzamos la ruta. ¡Vamos! Nada más salir del santuario nos encontramos con las primeras indicaciones. Aquí podríamos hacer dos cosas. O subir a la llana desde aquí, desde el santuario, que enlazaríamos después en la bajada con la ruta que nosotros vamos a hacer. Lo único que esta ruta no sería aconsejable para ir con niños. Nosotros sí la vamos a hacer para la familia. Senda La Peridiella, muy tranquila, una senda muy llevadera donde incluso podríais venir con carritos. Vamos viendo la Peridiella. ¡Oh! La casita de David el Gnomo, ¿os acordáis? Soy un gnomo, el más gracioso del lugar. En el bosque soy feliz, junto a la raíz. ¡Qué bonito! Hola. ¿Quién vive? Pongamos de moda la felicidad. ¿A que sí, señora Vaca? Hola. ¡Hombre! ¡Qué familia más prestosa! ¿Cómo estáis? Menudo día tenemos hoy de otoño, ¿eh? Aquí a la vera del río fresquín, ¿eh? Nos vamos a molestar mucho más. Buen día. Mira, prestosos, acercaros un poquitín. Mirad qué guapo. Mira, carticas de los más pequeños que pasan por aquí haciendo la ruta y dejan cositas. Mira, hola, tengo 4 años y me lavo los dientes todos los días. Qué guay. Ahí tenéis, prestosos, qué sitio más guapo. Una zona muy tranquila, que nunca vas a estar solo, porque tenemos a los personajes, tenemos las casitas donde viven los personajes y tenemos gente haciendo deporte. Me está gustando la ruta. ¡Hombre! Bajo el mar, vive contenta, somos salientes desde salud. Prestosos, en este cruce donde nos encontramos, bueno, y como podéis observar, ya tenemos el sendero. Por aquí bajaríamos de la llana, que era el camino que cogíamos a la derecha, nada más salir del santuario. Nosotros seguimos de frente, seguimos por el camino fácil, seguimos por la senda La Peridiella. Me está apeteciendo meterme de cabeza. Me imagino con 28 grados en el veranín. Qué guapo, ¿eh? Tramo corto de carretera, 100, 150 metros, ya tenemos el indicador. Ojo, ¿vale? Mucho cuidado que pasan vehículos. De todas maneras, ya sabéis, siempre tenéis disponible nuestro track.
Hola, ¿cómo estáis, niños? Bienvenidos al bosque. Sí, soy un árbol y te estoy hablando. Espero que disfrutéis mucho del paseo y que respetéis la naturaleza. Os quiero. Prestosos, acercaros, vamos a ver qué dice este conjuro. Ojos de sapo, ancas de rana, que tengas salud toda la mañana. ¡Demonión! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Estoy aquí! Estoy aquí, pero me falta algo. ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! Prestosos, ya estamos en la Peridiella, nuestra mitad de recorrido final lineal de aquí. Recordar que tenemos que volver otra vez por la senda, pero qué divertido se nos ha hecho la grabación de hoy. Qué bonito el ir viendo seres a lo largo y ancho del recorrido. Esperemos que vosotros disfrutéis tanto como nosotros al grabarla. Que nos seguimos viendo. ¡Maca!